Los uruguayos vivimos en un Estado republicano, con tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Cada 5 años concurrimos a las urnas para elegir a quienes van a ocupar los cargos de mayor relevancia, del Ejecutivo y del Legislativo. Pero, ¿quién designa a las autoridades del Poder Judicial? Y más importante todavía, ¿cuáles son los criterios que se utilizan para esa designación? En estos días, legisladores de todos los partidos están negociando contrarreloj para acordar quién ocupará el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia que dejó vacante Jorge Larrié. Es que según la Constitución, los ministros de la Suprema Corte pueden definirse en la Asamblea General por 2/3 de los integrantes de ese cuerpo. Sin embargo, un grupo de organizaciones sociales entiende que el procedimiento que se está siguiendo resulta inaceptable porque carece de transparencia, carece de participación ciudadana y carece de rendición de cuentas. Vale la pena retomar este debate, que ya estuvo en perspectiva hace un tiempo, vale la pena actualizarlo ahora con este nuevo caso, y por eso conversamos con la doctora Tania da Rosa, abogada especializada en derechos humanos, periodista y consultora de CAINFO, Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, una de las instituciones que está en esta campaña. Doctora da Rosa, buen día. Buen día, Emiliano, ¿qué tal? Un gusto. Vamos a aclarar en primer lugar qué es CAINFO. Ya hemos otras veces conversado con ustedes, pero lo refrescamos ahora. Bien, CAINFO es una organización no gubernamental fundada en el año 2008 con el propósito de trabajar en temas de libertad de expresión y promover el derecho a acceso a la información pública en nuestro país. Bien, vayamos ahora también a refrescar cómo es el procedimiento que prevé la Constitución para elegir a las autoridades del Poder Judicial. En primer lugar, el artículo 234 establece los requisitos. Para ser miembro de la Suprema Corte de Justicia se requiere 40 años cumplidos de edad, ciudadanía natural en ejercicio o legal con 10 años de ejercicio y 25 años de residencia en el país, y tercero, ser abogado con 10 años de antigüedad o haber ejercido con esa calidad la judicatura o el Ministerio Público Fiscal por espacio de 8 años. Sobre esta primera parte, ¿algún comentario? Exactamente es lo que establece el artículo 235 de la Constitución. Simplemente comentar a título informativo que en el análisis previo que hemos realizado a la formulación de esta petición surgen datos muy interesantes que hablan justamente también de la importancia de alguna manera de mejorar el proceso de designación para que sea realmente un proceso más participativo. De eso vamos a hablar enseguida, pero lo que yo quería en todo caso subrayar de estas tres condiciones que acabo de mencionar es que para ser ministro de la Suprema Corte no es obligatorio haber pasado por la carrera judicial, ¿no? Una de las posibilidades es simplemente ser abogado con 10 años de antigüedad. Esto no sé si la gente lo tiene claro en general, ¿no? Sí, iba hacia allí justamente, de acuerdo a la búsqueda de información que hicimos las organizaciones que estamos promoviendo esta petición. En toda la historia de la Suprema Corte de Justicia, solo 2 personas que ingresaron al máximo órgano judicial no provenían de la judicatura. Es un dato interesante también el hecho de que solo 4 mujeres en todo este tiempo hayan estado en ese cargo tan importante. Y vayamos ahora al artículo 236, que es el que establece el procedimiento. Dice: los miembros de la Suprema Corte de Justicia serán designados por la Asamblea General por 2/3 de votos del total de sus componentes. La designación deberá efectuarse dentro de los 90 días de producida la vacancia, a cuyo fin la Asamblea General será convocada especialmente. Vencido dicho término, sin que se haya realizado la designación, quedará automáticamente designado como miembro de la Suprema Corte el miembro de los tribunales de apelaciones con mayor antigüedad en tal cargo y, a igualdad de antigüedad en tal cargo, por el que tenga más años en el ejercicio de la judicatura o del Ministerio Público o Fiscal. Este sistema ¿está extendido en el mundo? ¿Se va por este camino?
Bueno, el camino en el mundo obviamente es el de la transparencia y de la participación en este tipo de procesos. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2013 elaboró un informe con una serie de estándares que, digamos, orientan o deberían orientar a los estados en cómo digamos, llevar adelante este tipo de procesos de integración de los órganos de justicia y principalmente aquellos órganos que cumplen la función de ser el máximo órgano, en tanto la Comisión Interamericana ha determinado claramente que esto se vincula, el proceso de designación tiene mucho que ver con la independencia, en definitiva, de los órganos de justicia. Pero, por ejemplo, está extendido el sistema por el cual los miembros de la Suprema Corte los nombra el Parlamento. Hay otra alternativa posible y es la elección popular, que los ministros de la Suprema Corte se voten en las urnas. ¿Eso en qué medida se da también? Bueno, digo, yo no soy especialista, digamos, en cómo los procesos se dan en toda la región, pero sí claramente, como te decía, lo que nosotros hemos evaluado es que hay estándares internacionales que rigen este proceso. Hay países que digamos que tienen audiencias públicas, hay países que tienen consejos independientes para decidir este cargo, y lo fundamental es que existen ya lineamientos de órganos internacionales a los cuales nuestro país forma parte, ¿no? Ajá. O sea, el procedimiento pasa por el Parlamento, la discusión está planteada a propósito de cómo tiene que darse esa evaluación de los candidatos hasta terminar llegando a una resolución. Sí, nosotros nos estamos planteando que esta decisión la tome la ciudadanía, que eso es importante. Por ahí venía mi consulta, ¿no? A propósito de, no sé, distintas alternativas posibles. Claro, no. Nuestra petición claramente no implica ningún cambio en lo que es la legislación nacional, ni ningún cambio en lo que es, digamos, la Constitución. Nuestra petición apunta a un cambio de práctica. Tú leías recién el artículo 236 de la Constitución y también es muy importante el artículo 85 de la Constitución, que cuando establece las competencias de la Asamblea General dice elegir en reunión de ambas cámaras a los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, lo que nosotros sostenemos es que existe un proceso previo a la designación de elección en función de esta norma y que de acuerdo a los principios republicanos, a lo que es la transparencia y el derecho a acceso a la información, en definitiva, que tenemos todas las personas respecto a cómo se adoptan decisiones públicas en nuestro país, este proceso debe estar precedido de justamente esta elección y de manera transparente. El mecanismo que establece el artículo 236 de la Constitución, que en caso de que no exista una designación, digamos, expresa, queda automáticamente designado el ministro del Tribunal de Apelaciones con mayor antigüedad. Ese mecanismo es un mecanismo supletorio. Entonces, nosotros lo que de alguna manera reivindicamos es que todo ese proceso de elección previo sea realmente transparente y que no nos tengamos que, digamos, enterar de la designación una vez que efectivamente esta se consumó. Además, hay un elemento que no ha estado del todo presente en la discusión, y es que más allá, digamos, de que esto es algo realmente esencial en una democracia, la transparencia, la participación y la rendición de cuentas de cómo se adoptan las decisiones públicas, es un elemento importante a tener en cuenta que nuestro país tiene una ley desde el año 2008, que es la Ley de Acceso a la Información Pública, que establece que el derecho de acceso a la información pública es un derecho de todas las personas, y esa ley fue modificada en el año 2013, no sé si recordarán, en la cual se ampliaron algunas excepciones y entre las excepciones se incluyó un literal por el cual se pueden eventualmente, bajo ciertos requisitos, declarar la reserva de ciertos asesoramientos y procesos, digamos, deliberativos. Pero esa norma establece al texto expreso que una vez que se adopta una decisión, todo debe ser público. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Nosotros lo único que, digamos, la ciudadanía, a lo único que accede actualmente y históricamente es a conocer que la Asamblea General se reunió determinado día, algún legislador presentó una moción,
proponiendo a determinada persona como integrante de la Suprema Corte de Justicia, se aprueba generalmente por unanimidad y automáticamente ingresa la persona y se le toma juramento. Nosotros hicimos... Esa es la información oficial que circula. Hay mucha en la previa de tipo trascendido, declaraciones, comentarios sobre cómo vienen marchando las negociaciones, ¿no? ¿Qué nombres han estado arriba de la mesa? ¿Por qué se los consideró viables o no? ¿Cómo juega la exigencia que plantea tal o cual partido? Todo esto en el marco de esa mayoría especial de 2/3 que exige la Constitución y que obliga a que efectivamente terminen poniéndose de acuerdo el oficialismo y algunos grupos de la oposición. Sí, exactamente. Lo que circula es información en prensa sobre negociaciones, de acuerdo, pero tampoco nunca trasciende cuál es el contenido del acuerdo, ¿no? Y eso es, desde nuestro punto de vista, muy grave. Te decía que nosotros hicimos la prueba de solicitar información utilizando la Ley de Acceso a la Información Pública para ver, bueno, exactamente qué había quedado documentado de todo el proceso de designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia desde que nosotros iniciamos la petición, que fue en el año 2014. Y la respuesta que obtuvimos realmente fue, digamos, muy preocupante, porque lo que se nos entregó fueron, digamos, copias de los diarios de sesiones de la Asamblea General, en donde lo único que surge, como recién decía, es el hecho de que algún legislador presenta la petición, se aprueba sin ningún tipo de explicación, sin ningún tipo de fundamento de voto y inmediatamente ingresa la persona y se le toma juramento y allí terminó la historia. Sí. Y eso es lo que ustedes entienden debe cambiar. Y además sostienen que no se trata solamente de una aspiración de estas organizaciones, sino que hay directivas del sistema interamericano al respecto. ¿Podemos profundizar entonces en cómo debería ser el procedimiento para que tuviera transparencia, para que tuviera de algún modo participación ciudadana, para que hubiera rendición de cuentas de por medio? ¿Podemos dar ejemplos de cómo funcionaría? Sí, bien. Nosotros en la petición, que déjame contarte que la presentamos en el año 2014, la primera petición, en octubre de 2014, terminó la legislatura sin que se tratara y entonces en junio de 2015 la volvimos a presentar. Nunca tuvimos respuesta en todo este tiempo. ¿Sí? Nosotros en la petición formulamos una propuesta concreta de cómo entendemos que en el marco de la Constitución podría ser, digamos, ese proceso. Reitero, sin tener que adoptar al momento una ley o otro tipo de reforma legal, ¿no? La propuesta apunta a que se integre una comisión bicameral, que perfectamente podría ser la comisión que en este momento tiene a estudio la petición, que es una comisión de Constitución y Legislación de la Asamblea General, para recibir justamente la propuesta de las personas interesadas en aspirar a ocupar ese cargo y su currículum vitae. A su vez, esa comisión debería de recibir todos los listados de los magistrados, de la antigüedad de los magistrados que envía el Poder Judicial y el Ministerio Público, para el caso en que sea necesario utilizar ese mecanismo supletorio del cual hablábamos recién, con su currículum vitae y la expresión, digamos, de conformidad. Y poner a disposición de la ciudadanía toda esa información referente a las personas incluidas en los listados y estudiar esos aspirantes, estudiar los méritos de esos aspirantes con la posibilidad de que las organizaciones sociales, las organizaciones profesionales, el propio Poder Judicial pueda, digamos, también brindar su opinión sobre los distintos aspirantes. Me detengo en un aspecto que apareció recién al comienzo de la lectura de cuál sería ese procedimiento. Pueden, según lo que ustedes proponen, pueden presentarse aspirantes. O sea, cambia bastante con respecto a lo que estamos acostumbrados a ver o a conocer por trascendidos, etcétera. La costumbre es que el sector político tal propone el nombre cual, el sector político tal otro sugiere otro nombre y ahí empiezan las idas y venidas y las negociaciones. Acá
está previsto en lo que ustedes proponen que si un abogado tiene 10 años de ejercicio de la profesión, él por sí mismo puede ir, digamos, al Parlamento y presentar su currículum diciendo yo quiero ser ministro de la Suprema Corte. Exactamente, o sea, la Constitución es bien clara, como leíamos recién. El artículo 235 establece cuáles son los requisitos y dentro de los requisitos no está provenir exclusivamente de la carrera judicial. Y evidentemente, si hay alguien que aspira a ese cargo y cumple todos los demás requisitos, es posible que se postule y que, bueno, que el Parlamento... La decisión siempre va a terminar siendo, y esto es importante que quede claro, de la Asamblea General. Pero se habilita el proceso de postulación, ¿sí? Evidentemente, yo leía las versiones taquigráficas de cuando digamos, la comisión en su momento consideró algunas de las propuestas que tiene la comisión sobre este tema y se decía, bueno, tampoco es lógico que de repente un profesor grado 5 o una profesora grado 5 de la universidad, por no haber pasado por la legislatura, judicatura, perdón, se vea impedido de ocupar ese cargo. Puede ser muy bueno para el país, justamente que sí lo sea, ¿no? Digo, es un tema que está claramente, digamos, establecido en la Constitución y la práctica ha sido otra. Entonces, ¿qué ha pasado con ese borrador? ¿Qué ha pasado con esa propuesta? Bien, bueno, como decíamos, esto arrancó en el 2014, en 2015 reiteramos la petición, fuimos recibidos en marzo del año pasado por la Comisión de Constitución y Legislación de la Asamblea General, que es la que tiene a estudio esta petición, y nunca hemos recibido respuesta. Lo cual también nos parece realmente, digamos, un hecho preocupante porque se trata de una iniciativa fundada, una iniciativa muy seria de la sociedad civil que está avalada por muchísimas organizaciones. Somos 27 organizaciones que abarcan de organizaciones que trabajan en temas de género, que trabajamos en temas de acceso a la información, en transparencia, el PIT-CNT, organizaciones que trabajan en temas de impunidad, y además hay muchas organizaciones que son organizaciones de segundo grado, o sea, son redes. En total estamos en el entorno de las 130 organizaciones comprometidas con esto, o sea que es un planteo muy fundado, muy serio, llevado adelante por un conjunto de organizaciones que realmente nos llama mucho la atención que el Parlamento en prácticamente 2 años no haya podido dar una respuesta. El matutino La Diaria informaba a fines del año pasado que el Parlamento estudia un borrador de reglamento de elección de los miembros de la Suprema Corte y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, elaborado por el Frente Amplio y presentado allí en ese ámbito a fines de octubre. El proyecto, que recoge la inquietud planteada en octubre de 2014 al Parlamento por 130 organizaciones sociales, prevé la creación de una comisión especial integrada por 15 miembros, que en caso de vacantes inminentes en esos organismos será la encargada de convocar de manera abierta, mediante el sitio web del Poder Legislativo, a prepostulaciones para ocupar esos cargos. De esas prepostulaciones, la comisión seleccionará a 10 candidatos, quienes deberán presentar su currículum actualizado y una selección de sus 10 sentencias más importantes en caso de ser jueces, o de sus 10 trabajos profesionales o académicos más destacados en caso de no serlo. Luego está prevista la realización de audiencias públicas. Finalmente, la Asamblea General elegirá al candidato o los candidatos como está establecido en la Constitución. ¿Ustedes conocen este proyecto? Oficialmente nunca nos fue, digamos, entregado ni tenemos noticia formalmente de ese proyecto. Sabemos que efectivamente se estaba trabajando en algo de esto porque ha salido en la prensa. No hemos tenido más contacto con la comisión ni con legisladores. Hemos tratado de acceder un poco más a esa información de manera informal, pero hasta ahora no lo hemos logrado. Nos parece obviamente muy importante y positivo que la comisión avance en un proyecto de ley, pero nosotros señalamos que eso, digamos, es hacia el futuro, y la discusión de un proyecto de ley de esta característica seguramente insuma mucho tiempo y de deliberación, pero el tiempo sigue corriendo y se siguen provocando las vacantes. Desde que nosotros
presentamos esta petición, ya han asumido 2 nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia por el procedimiento de siempre. Y en tanto nosotros entendemos que no se requiere necesariamente para mejorar la práctica una reforma legal, por supuesto que apoyamos y saludamos que la Comisión siga trabajando en ese sentido, pero reclamamos que la práctica se modifique en lo inmediato. O sea, ese borrador va en línea de lo que ustedes reclaman. Sí, agrega algunos elementos por lo que ha trascendido, como el tema de las audiencias públicas, que nos parece también algo importante, y de hecho es uno, digamos, de las recomendaciones que señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde la audiencia nos recuerdan que el directorio del Colegio de Abogados del Uruguay, durante la presidencia del doctor Bernardino Real, presentó al Poder Legislativo un proyecto de ley que regula el proceso de designación de los miembros de la Suprema Corte por la Asamblea General. Ese proyecto había sido anunciado a la Comisión de Asuntos Administrativos en una reunión con el Colegio de Abogados el 8 de agosto del año 2012 y nos mandan la versión taquigráfica de esa sesión. ¿Ustedes conocen ese otro antecedente? Sí, no hemos tenido ninguna reunión ni contacto, digamos, formal con el Colegio de Abogados, pero sabemos que sí, que el Colegio de Abogados presentó en su momento un proyecto de ley que tiene muchos puntos de conexión con lo que nosotros venimos planteando, y en lo sustantivo es importante rescatar que justamente el Colegio de Abogados también considera que esta práctica debe ser modificada, y por eso presenta esa iniciativa. Lo que ellos ponen, si no recuerdo mal, mucho énfasis en el tema de las audiencias públicas, y bueno, por supuesto que todas las iniciativas que sumen a esto es importante, pero reiteramos, o sea, que no podemos quedar entrampados en buscar soluciones a muy largo plazo, cuando también hay soluciones que se pueden implementar desde este día. Entonces, sí, concretamente, vayamos a la situación actual. Faltan 15 días nada más para que vence el plazo para elegir por consenso político, por 2/3 de miembros de la Asamblea General, a quien sustituirá al doctor Larrió como ministro de la Suprema Corte. Con respecto a este plazo, a estas 2 semanas, ¿ustedes pretenden que ocurra algo, que ya ahora se pongan en marcha mecanismos de transparencia? Y bueno, o sea, seriamente el procedimiento que nosotros planteamos, ya como que los tiempos son, digamos, inviables, ¿no? Estamos a 15 días, sería muy difícil poder realmente cumplir con todas las etapas que nosotros planteamos, que para hacerlo de manera seria obviamente requiere un plazo mayor, pero al menos yo creo que dada la situación en la que estamos, el Parlamento debería responder formalmente a estas organizaciones sociales que nos hemos presentado, debería explicitar cuáles son los criterios que está considerando en ese acuerdo político que está procurando, cuáles son realmente los criterios que se están tomando en cuenta para decidir quién integraría el máximo órgano judicial. Hasta ahora lo único que ha trascendido, lamentablemente, es que se está negociando en paquete, y bueno, eso claramente no es... ¿Cómo es lo del paquete? ¿Quiere decir que se están considerando en la negociación nombres para otros cargos en otros organismos? Exactamente, eso es lo que ha trascendido la prensa, ¿no? Por ejemplo, la Corte Electoral, por ejemplo, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Exactamente, y eso evidentemente nos preocupa, porque se trata nada más y nada menos que del máximo órgano judicial de un país, de una designación que tiene un mandato de 10 años. Realmente nos parece que dado los tiempos en que estamos, esta práctica es realmente insostenible, y que como decía hoy, no solamente es... Claro, porque, a ver, ustedes aluden a que esta práctica en definitiva es un toma y daca, puede ocurrir, y muchas veces ocurre. Yo te acepto este cargo para la Suprema Corte si tú me aceptás este otro nombre que yo estoy proponiendo para la Corte Electoral, por ejemplo. Y eso, y eso va contra lo que ustedes reclaman. Eso es lo que está trascendiendo la prensa, ¿no? Y nadie hasta ahora lo ha desmentido desde ningún partido político, de que se están negociando en función también de, digamos, de buscar acuerdos con otras vacantes que se han generado también. Me es importante aclarar que nosotros no cuestionamos, digamos, las designaciones que se han hecho en cuanto a los méritos. Nosotros lo que estamos cuestionando es la práctica, la opacidad con que en definitiva se toma
esa decisión sin que nadie rinda cuentas de cuáles son realmente los criterios que se tienen en cuenta para las designaciones. Tania da Rosa, abogada, periodista, consultora de CAINFO, Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes por el espacio.